Hola Jenny, buenas noches. Hola compañeros, Freddy, Jorge, Yolanda, Mauricio. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Yolandita, bien, un gusto saludarlos. Gracias, lo mismo. Jenny, ¿tienes retorno? ¿Me escuchas? Sí, señora, sí, se está escuchando bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, Freddy García. Escucho perfectamente, Yolanda. Gracias, compañero, pero me preocupa que creo que Jenny no me está escuchando. ¿Me escuchas, Jenny? Sí, sí, te escucho perfectamente, escucho perfectamente. Escucho, a ver si es verdad. Bueno, voy a llamar a la tutora porque no sé si ella me escucha. Creo que la tutora no me está escuchando. Igual, pues aprovecho para decirles que esta es la última clase, que estoy muy emocionada porque ya... ¿Cómo escuchar? ¿Ya me escuchan? Ya, ahora sí te escucho. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias. Millán, yo te voy a dejar ahorita como anfitriona. Yo voy a dejar para que se grabe en mi PC. En mi PC igual la clase para después enviárselas. Entonces... Espérenme que no. ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿La que Sí se ve, debido proceso. Sí, la diapositiva, sí. Se ve bien. Perfecto. Parece vendió. Uno. Ah, huevo. Aquí están cayendo mal los huevos. Bueno, son las 8:12. Esperamos a 5 minuticos más para darle espacio a los compañeros que nos han podido conectar. ¿Faltan muchos? Estamos conectados 16. Faltarían en teoría 10. Pero pues no sé si todos se van a conectar. O iniciamos ya. Y les vamos Yo dando... creo que es mejor iniciar ya. Iniciar porque ya es tarde. Sí. Bueno, Mi casa es el amor a las 9 de la noche, esté yo o no esté. Bueno, entonces... Vamos a iniciar. Pues primero quiero felicitarlos a todos por haber llegado a esta instancia, por la proactividad que han tenido con el curso, por la participación. La verdad ha sido un grupo súper agradable, muy activos, muy responsables con las actividades, con los foros, con todo. Entonces es muy rico trabajar así, porque pues realmente siento que le están sacando el fruto al curso y pues que realmente está siendo de gran ayuda y aprendizaje para ustedes. Vamos a dar inicio a la clase. En esta segunda parte vamos a hablar de las licencias, de las indemnizaciones, del debido proceso, que considero yo que es una de las partes como más importantes dentro de este curso, pues sin restar la importancia que tienen las otras. Dentro del foro y las actividades y la participación que tuvieron, noté que tuvieron dificultad o fue complejo lo de las indemnizaciones. Entonces, si en este módulo tienen preguntas, dudas, pues aprovechemos la clase para poder resolverlas, para que entre todos, bueno, otra cosa, pues que entre todos hagamos la clase dinámica, participativa, como lo realizamos la anterior vez. Les quiero regalar una frase esta noche. Dice, no esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar. El empezar hace las condiciones perfectas. Entonces, para que la tengan presente y pues con esto vamos a darle inicio al tema.
vamos a hablar de las licencias y los permisos. Entonces, ¿qué son licencias? ¿Qué son permisos? ¿Cuáles son legales? ¿Cuáles están constituidos en norma? ¿Cuáles consideramos que no, pero que igual se deben realizar? Entonces, vamos a iniciar hablando de las licencias reglamentarias contenidas en el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. Y yo las voy mencionando y si alguno me quiere colaborar con alguna participación, con algún ejemplo, lo vamos haciendo para que la clase sea dinámica y pues no solamente hable yo. Entonces, una de las licencias, uno de los permisos que se otorgan es el permiso a ejercer el derecho al sufragio o voto. Pues es un derecho que tenemos todos constitucionalmente, de hecho es un derecho, es un deber de elegir a nuestros mandatarios. El desempeño de cargos oficiales, habla de que las personas que son llamadas a ser jurados tienen unas licencias por asistir a estas actividades electorales como jurados. La grave calamidad doméstica, pues esa fue como la que vimos dentro de los ejemplos de foro y actividad. Y ahí pues ya me gustaría que entraran a participar frente a eso, pues teniendo en cuenta que fue como el ejemplo que tuvimos dentro de la actividad y el módulo que desarrollamos. Entonces me gustaría que alguno por voluntad pues me diera el concepto de qué entendió, qué se entendió por grave calamidad doméstica. ¿Quién va a participar? ¿Por qué están tan callados hoy? Bueno, Sí. Jennifer, Bueno. buenas noches. Pues yo tuve ahí una duda y me tocó irme a Wikipedia, como se dice, el por qué, porque es que no todas son grave calamidad doméstica, fue lo que yo entendí ahí, que la grave calamidad doméstica era y que se pagara, porque es que tocaba mirar, era que se le remunerara al trabajador los días que se le descontaron por estar con su hija enferma por haberse quemado. Entonces Sí. esto fue algo súbito. El trabajador no sabía que esto iba a ocurrir porque fue algo momentáneo, fue algo rápido, o sea, fue Un caso mayor, fue un caso de mayor vida de o muerte, fortuito, fue porque él tenía, inesperado, sí. exacto, inesperado, él tenía que estar con la niña y más que era padre cabeza de familia, en el sentido de que vivía con sus 2 hijos solo, entonces él era como el tutor directo de la niña y por consiguiente él era el que tenía que estar a la vanguardia de qué era lo que le estaba pasando a su hija. Entonces, la Corte Constitucional ahí dice que cuando es fuerza mayor o por un accidente que pase así rápido, se le debe cancelar y el trabajador debe ir y estar con su hijo porque es algo primordial. Fue lo que más o menos entendí yo. No sé si estaré bien o no. ¿Quién más desea aportar al concepto de la compañera? Vamos a hablar del concepto como tal y pues ahí ya en esa medida resolvemos la duda. Entonces, no sé, Vianis, ¿me colaboras? ¿El concepto de qué, Jennifer? Qué pena. De grave calamidad doméstica. ¿Qué entendiste dentro del desarrollo de la actividad? ¿Qué es la grave calamidad doméstica? Es aquello como que es algo muy que se le sale de las manos a la persona en su ejercicio, ¿sí? Y ya es un alto nivel o un porcentaje muy exterior a lo que se ejerce dentro del trabajo. Entonces ya como que no hay esa posibilidad de repercutir o llegar a ejercer cierta, ¿cómo le explico? Cierta suplencia en ese momento, ¿sí? Que sea de forma muy espontánea, muy esporádica. Entonces, ya eso lleva a representar de que no se puede llegar a suplir ese momento para que se ejerza la función de trabajar y que el trabajador tenga que de forma inmediata suspender sus labores y no estar de forma presencial en su trabajo.
Bueno, entonces, para tener más claridad en el concepto, vamos a hablar de la definición como tal. Lo primero que tenemos que tener claro es que este concepto no está dentro del Código Sustantivo de Trabajo. Dentro del Código Sustantivo de Trabajo nosotros no encontramos una licencia por grave calamidad. De hecho, no define cuáles son las graves o no define cuál es la grave calamidad doméstica. Dice que se entiende por calamidad doméstica todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en la cual puedan verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar. En el caso que nosotros tuvimos en el desarrollo, en la actividad, pues él era padre cabeza de familia, su hija tuvo un accidente, tuvo quemaduras, debía él estar pendiente de lo que pasaba en la clínica con la niña. Entonces fue un suceso inesperado. Tenemos claro que no está dentro del Código Sustantivo de Trabajo, pero aún así es una situación. El ejemplo nos decía que si debía solicitarse el permiso por grave calamidad o licencia no remunerada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso, él tenía cómo justificar o demostrar que ese suceso le estaba afectando su desarrollo normal, porque él no iba a estar al 100% en sus actividades laborales, toda vez que pues tenía la obligación de estar al cuidado de su hija. Entonces, lo que él debía solicitar no era una licencia, no era la licencia no remunerada, sino una licencia por grave calamidad, por calamidad doméstica. Creo que fue como la duda que tuvo Yolanda, era la que nos estaba hablando ahora de la duda que tuvo con el concepto, porque pues al no estar citado ni normado en el Código Sustantivo. Exactamente. Entonces, en realidad, en teoría no lo encontramos, pero en la realidad nosotros sabemos que es un derecho del cual gozan los trabajadores siempre y cuando cumpla con esos requisitos. Uno, que se pueda ser demostrado, en este caso con las incapacidades, con la epicrisis que se emiten en este caso, que fue un caso médico, porque pueden existir otros casos. De hecho, la sentencia que leíamos nos habla de ejemplos como el secuestro, desaparición de un familiar, un temblor, bueno, situaciones que sean inesperadas y las cuales no pueda o no dependan 100% del trabajador. Entonces, en este caso, pues muchos dentro de las respuestas me hablaban de que sí, por medio de un derecho de petición, la licencia no remunerada, como atendiendo o que él tuviera la oportunidad de estar al cuidado de su hija, pero pues la respuesta o el concepto correcto era que se le concediera o que él solicitara a su empresa una licencia por grave calamidad doméstica. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención. Yo. Dime. Sí, pues tengo un inconveniente. Revisando la actividad del módulo 6, acabo de encontrar de que no está evaluada, ¿sí? Que es un inconveniente, pero quiero hablar sobre ella. Pues yo hice en la tarea de la actividad. ¿Tú eres Mauricio? Sí, el mismo. ¿Y no te sale evaluado el módulo 6? No sale evaluado. Bueno, pero entonces yo hice un formato de derecho de petición por el pago de los días, ¿sí? Dado de que pues no quise basarme en solicitar el permiso por grave calamidad doméstica, dado de que yo sustentaba el proceso que realicé de que son cosas que no pueden esperar a que le den el permiso o no, ¿sí? Pues se le notifica, pero en este caso el trabajador no espera a que le den el permiso o no, sino que va y atiende a su hija. Yo le calculé, completando como es mi costumbre, 6 días, y lo que paso es a justificar el haberse tomado los 6 días, luego de haber hecho la petición el día inicial y reclamando el pago de los 6 días. Fue el derecho de petición que yo realicé en esa actividad. Sí, Mauricio, yo vi tu actividad. Y pues de hecho ese es el conducto regular. Estamos hablando de casos o situaciones inesperadas, las cuales sí existe como obligación del trabajador informarla a la gerencia o la persona encargada de talento humano, informando la situación que se presenta, pues porque ellos deben tener conocimiento de por qué nos vamos a ausentar. Si llegado el caso, pues ya llevándolo a la realidad, se le descuenta, por ejemplo, en la teoría que tú nos planteaste, se le descuenta al trabajador los 6 días, pues ya por medio de un derecho de petición, solicitar por qué,
justificar que lo que le sucedió fue una calamidad doméstica y que él goza de una licencia por esa misma situación. Jennifer, Pero, una pregunta. ¿con quién hablo? Con Oscar Pedrosa. Hola, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto al tema que están tratando en este momentico sobre la ponderación que hace el compañero sobre su licencia de calamidad doméstica, él dice que él ponderó 6 días y se tomó 6 días. ¿Sí? Sí. ¿Hasta dónde está bien eso? Que sea el trabajador el que ponga ese margen, o sea, que sea el trabajador el que imponga ese margen, porque eso fue lo que... Espere, ¿puedo explicarlo? Venga, lo explico con mayor claridad, ¿sí? Compañeros y compañeras. Lo que pasa es que como la actividad como tal, la voy a leer. Edgar es padre cabeza de familia y es quien responde económicamente por sus 2 hijos menores de edad. El día 7 de julio del 2019, la hija menor de Edgar sufre un accidente con una olla caliente mientras la cuidaba una vecina. Al solicitar permiso a su empleador, este le informó que el acompañamiento a su hija no es una calamidad doméstica, por lo tanto, no es posible otorgar el permiso, que si desea le otorga una licencia no remunerada. ¿Qué es lo que yo hago cuando realizo mis actividades? Es como obviamente la niña tiene que estar hospitalizada, ¿sí? Unos tiempos, aquí esos datos quedan faltando. Entonces yo sobre la lógica calculo que la niña o le doy ese dato que nos falta para realizar la actividad. Digo, bueno, la niña estuvo hospitalizada 6 días, ¿sí? Yo hago esa suposición para poder completar los datos que faltan para la actividad. Obviamente, pues eso tendría que estar demostrado con una historia clínica. No es que yo los haya tomado, sino que yo coloco como ejemplo que la niña hubiera estado hospitalizada 6 días. Sí, no sé si quedó claro sobre ese tema. Entonces, acabo de explicar. Lo que el empleador le dice a Edgar es que si desea le otorgan una licencia no remunerada, ¿sí? Vuelvo y repito, es una grave calamidad doméstica, un hijo herido, en este caso, en esa situación. Entonces, obviamente, él ya se toma sus permisos, sus días de los necesarios mientras la hija está hospitalizada, y lo que yo paso es a cobrar esos días que yo supongo que, o completo en el ejemplo, que sean 6 días que tuvo que estar en la clínica o en reposo. Bueno, frente a la pregunta de Oscar y a la respuesta de Mauricio, este tipo de licencias, al no estar reguladas por el Código Sustantivo de Trabajo y ser subjetivas, porque finalmente son subjetivas, son deben ser consideradas por el empleador. ¿Dónde o cómo buscamos nosotros que se pueda regular? Por medio del reglamento interno de trabajo. Entonces, por medio del reglamento interno de trabajo debería existir este tipo de licencias, pues para que en norma ya quede citado cuáles son los días a los que tienen derecho los empleados. Estamos hablando de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito en estos casos. Entonces, eso es muy subjetivo de acuerdo al concepto que tenga el empleador. No podemos decir que son 6, 5, 4, 3, 2 días, porque pues eso es muy dado a que sea pues la empresa la que considere y evalúe dentro de cada situación los días que se le pueden reconocer. No estamos hablando que de pronto una persona tenga una grave calamidad, un ejemplo, y se nos van 15 días y la empresa reconozca los 15 días. Entonces, son situaciones que se deban atender de momento y por su urgencia requieran esa licencia, o sea, tomada esa licencia. O sea, perdón, o sea que sobre ese ejemplo, como yo digo, yo baso los 6 días que cobro para Edgar sobre una historia clínica, ¿sí? Suponiendo una historia clínica. O sea que lo que la profesora Jennifer quiere manifestar es que el empleador en su respuesta definirá si paga los 6 días o no. O paga 3 o te reconoce Eso. 2. Sí. Qué pena. Jennifer, Freddy Garcés. Hola, Freddy, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo hoy para aportar lo siguiente. Teniendo en cuenta que las calamidades domésticas, ellas no avisan cuándo van a suceder, pues en su presencia. Debe haber una comunicación muy constante. Lo primero que debe hacer el trabajador
es conseguir cómo llamar a su jefe y notificarlo Informarlo. o informarlo de lo que está sucediendo, cuál va a ser la causa de la ausencia pues, del trabajo. Luego, se debe, digamos, justificar con la historia clínica del hijo, con muchos documentos pues, que en el momento las entidades oficiales le van a brindar a uno. Como teniendo en cuenta que estas licencias en el Código Sustantivo del Trabajo no están, cuando uno va a hacer negociaciones de la convención, de convenciones de trabajo, que está pues frente a los jefes de la empresa, recuerden que cuando uno va a negociar las convenciones, uno propone cosas y la empresa dice esto sí, esto no. Eso es un escenario bueno para uno presentar o dar a conocer que las calamidades domésticas, el trabajador va a justificar y va a traer los respectivos soportes para justificarla. Obviamente, no se puede establecer como, digamos, como una actividad, como cualquier otra cosa que uno pide en la convención, porque estas cosas se pueden dar y tal vez no se den, pero solo se dejan allí amarradas en la convención para evitar que ese sea un motivo de despido en un momento dado, porque el jefe en la convención se le hizo conocer que puede existir. Hay cosas que se ponen en las convenciones para blindar simplemente a los trabajadores en eventos que suceda tal cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Jennifer, quiero concluir la duda que me hiciste. Sí, dime, Oscar. Mira, retomo el ejemplo del compañero de los 6 días. ¿Sí? Sí. Como estamos hablando de una licencia por calamidad que no está regulada y queda como subjetivo, como trabajador, yo asumir ese momento donde debo atender mi calamidad y me voy. Entonces, como me estoy basando en el ejemplo del compañero que él se tomó 6 días, entonces podría decirse que también podría ser normal que la empresa decida decirle al trabajador: mira, tuviste esa calamidad, yo te voy a pagar tus 3 días los 3 primeros días, que son como para la empresa lo normal, para él atender esa calamidad, y los otros 3 días los vamos a asumir como una licencia no remunerada. Sí. ¿Y la empresa podría estar actuando bien o qué podría pasar ahí? Sí, porque es finalmente lo que hemos hablado, es algo que no está regulado, toda vez que no sea como habla el compañero Freddy, que haya quedado por medio del reglamento interno de trabajo, es algo que no se puede estipular en días, por ejemplo, como las licencias de maternidad, que ya por norma están estipuladas cuáles son, porque no sabemos qué tipo de situación se vaya a presentar, cuántos días necesite el trabajador. Entonces, está dada o está citada para atender situaciones graves de momento que requieran que el trabajador se ausente de su trabajo. Pero entonces es un tema que es subjetivo, que si no está en convención, que si no está en reglamento de trabajo, pues está la empresa con su fuerza activa, su criterio, para poder determinar cuántos días le concede por licencia de grave calamidad doméstica y cuáles ya entrarían por licencia no remunerada. Hay que tener en cuenta que esto, más allá de lo que busca, es que por las ausencias de los trabajadores no se vaya a configurar una causal de despido Ajá, sí. Entonces es precisamente eso lo que buscamos en estas situaciones de las que estamos hablando. Correcto, gracias. Doctora, Entonces, compañero y compañera, ¿puedo dar un aporte? Buenas noches, Arturo, claro que sí. Buenas noches, qué pena. Frente a ese tema, como decía el compañero, solo para poner algo de experiencia, en una negociación que tuve la oportunidad de participar, se planteó ese tema y queríamos dejarlo plasmado, la situación de lo de la calamidad, de grave calamidad. Bueno, no fue posible. Igual la misma administradores de la compañía nos decían que no se podía dejar plasmado un número de
de días De como tal días. para una calamidad porque todo era, dependía de la situación y entonces en la misma pues sentencia que estaban leyendo ahorita, si no estoy mal y tengo aquí apuntado, es la C930 del 2009. Ahí Sí. nos habla de que pues sí es una licencia obligatoria, remunerada, mientras se supera la situación, pero ahí debe aplicarse el principio de la razonabilidad. De alguna manera tiene que haber un acuerdo común acorde a la situación que se presentó. Pues era lo que quería ahí pues como aportar frente a esa situación. Arturo, muchas gracias. Y Jennifer, y yo te iba a comentar otra cosa, todo depende también de la forma de empleación que tenga la persona, o sea, la forma si es de OPS o si es de planta. Las personas, por ejemplo, cuando es una calamidad doméstica grave en el personal de OPS, no hay ningún Restricción convenio. para poder tomarla. Exactamente. Entonces, ¿qué le toca a la persona? Tomarse los días con su hija y después devolver ese tiempo con el empleador, o sea, llegar como a unos acuerdos de cuándo le va a devolver ese tiempo, cómo lo va a realizar para poder ingresar nuevamente a trabajar. Entonces, todo depende, es cómo uno realice las cosas con su empleador y porque es que en la El tutela sector o en el salud se derecho, da. sí, en el derecho de petición donde yo estuve como indagando a ver que si se la pagaran o no, la mayor parte decía que todo era según la convención colectiva que estuviera, o sea, era más para la parte privada que para la parte pública, porque en la parte privada es que se hacen convenciones colectivas. Nosotros, la pública, se hace es que negociaciones y muchas veces en las negociaciones no se llegan, si no se logra lo que está en la ley, mucho menos nos van a dar de que esto sea pago o no pago, pero siempre todo es al debido proceso dentro de lo que uno hable tanto el empleador como el empleado. En este caso, lo que tú nos manifiestas, pues eso es un tema que es muy, muy relativo y pues es en teoría porque se supone que las prestaciones de servicio no tienen subordinación, ¿no? Entonces, sí tendría, pues asumo yo que ya en la realidad se maneja de esa forma, que se puede tomar los días y ya en convenio con el prestador del servicio, pues los devuelve, pero en teoría, porque se supone que nosotros en este tipo de contratos no tenemos ninguna subordinación, siempre y cuando se pueda desarrollar la actividad. Pues ahí es donde viene ya todo como el conflicto de los temas anteriores, donde hablábamos de los tipos de contratos, porque uno sí, por qué no, y por qué cambian las naturalezas de cada uno. Pero pues el concepto como tal de esta licencia, lo que podemos dejar en resumen es que no está estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo, que es importante que cuando se hagan los reglamentos internos de trabajo, las convenciones colectivas, las negociaciones, los representantes de los trabajadores puedan dejar por sentado este tipo de situaciones, ya que son situaciones a las que todos estamos expuestos en cualquier momento. Entonces, aunque no estén regladas, es importante que de alguna forma se pueda proteger este tipo de situaciones. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir o continuamos. Jennifer, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está hablando? Pablo Borges. Hola Pablo, ¿cómo estás? Digamos que me gustaría hacer un aporte ahí porque con respecto a estas licencias por grave calamidad doméstica, pues si bien es cierto que el empleador, digamos que él tiene la potestad de decidir qué se hace con los días, ¿no? Si pedir que se reponga el tiempo o pagar los días que da de permiso o simplemente no pagarlos, ¿no? Digamos que podría estar, de acuerdo al reglamento interno de trabajo que tenga cada empresa, podría estar haciendo la empresa o resolviendo la empresa esa situación de manera legal así. Pero nosotros, digamos que para ponerlo como ejemplo, en la convención colectiva, en la última que negociamos con la empresa,
colocamos como definición de la grave calamidad doméstica una que encontramos en la sentencia T418, si no estoy mal, del 2018, que es la T418, T460 del 2018, perdón. Y entonces ahí hay una definición de la grave calamidad doméstica que nos permitió cerrar en la convención colectiva que los días de permiso no estuvieran, digamos, como sesgados a que si la empresa decidiera unos días por no remunerada y unos días por calamidad, sino que si el trabajador comprobaba de manera, pues, digámoslo así, de alguna manera fehaciente, o sea, que llevaba los soportes legales, si la calamidad duraba 20 días y estaban soportados, pues gracias a esa definición que colocamos ahí, los 20 días se podían dar pagos. Entonces, como un aporte ahí que nosotros, pues que considero podría ser útil para una negociación colectiva. ¿Podrías Súper otra bien. vez decir el número de la sentencia, porfa? La T460 del 2018. Gracias. Entonces, bueno, eso frente a la grave calamidad doméstica. Muchísimas gracias por el aporte. Comisiones sindicales. Entonces, me gustaría que alguno me colaborara con el concepto de comisiones sindicales. Buenas noches, Marta. Comisión de reclamos, ¿cómo está? Es una licencia otorgada pues, a trabajadores sindicalizados con el objetivo pues, de que podamos realizar actividades propias de la acción sindical, tales pues como capacitaciones, campañas de afiliación, asambleas, reuniones, ¿ya? Y que pues la organización sindical también emita esos permisos sindicales con anterioridad, ¿no? Porque hay veces pasa pues que a veces nos demoramos en pasar esos permisos, entonces la empresa pues ahí es que los niega, ¿ya? Entonces, esa es la definición de permisos sindicales. Que son derechos que tienen los Sin trabajadores derecho, que hacen los trabajadores sindicales. sindicalizados. Es importante lo que decía Marta, es importante que en este tipo de situaciones, para capacitaciones, hay permisos sindicales permanentes, siempre se informe a la empresa en los tiempos establecidos, para que no se vayan a configurar o no vayan a ser llamados a procesos disciplinarios por no hacer los procedimientos en los tiempos que se estipula o que se estiman para poder tomarse este tipo de licencias. Buenas noches. Hola, Jorge. Soy Jorge Dueñas. Doctora Jennifer, bueno, en la empresa donde yo trabajo, pues yo fui negociante de la última negociación de la convención que tuvimos y pues se dejó estipulado los tiempos que se deben tener en cuenta para la solicitud de los permisos sindicales. Con previa recepción del permiso, la empresa evalúa si está en las condiciones también, porque pues, yo trabajo en una empresa que pues, estoy en el área operativa. Si no se afecta la operación, pues la empresa, casi siempre la empresa otorga los permisos, porque lo tenemos estipulado así en la convención. Y pues lo otro, como se habla, porque no se habla de permisos sindicales, sino de comisiones sindicales. Entonces, entre las comisiones, yo también hago parte de la comisión de reclamos. Entonces, nosotros tenemos ciertos permisos, pero lo otorga la misma empresa para hacer mesas de diálogo social, asistir a los descargos. Comités. Exactamente. Entonces, esas comisiones, pues, están para ese tipo de actividades. Entonces, por ende, el permiso, como así decirlo, siempre para esas actividades, pues, constante. Pero cuando ya son la empresa permisos... es conocedora.
Sí, pero cuando son para esos casos de comisión de reclamos para los descargos, es que se puede pelear los permisos para que nos liberen de nuestras actividades para acompañar a los compañeros, con también avisando con anterioridad los nombres de los que van a acompañar y a la persona que se va a acompañar. También para la mesa de diálogo social, también la empresa nos cita a la comisión de reclamos y ahí no hay ningún inconveniente, pero ya con el tema de los permisos sindicales, que ya esos sí son para los demás afiliados, ahí sí toca con tiempo pasar el motivo para el cual se solicita el permiso, y ya la empresa, si está todo bien en orden la parte operativa, otorga los permisos. Muchísimas gracias, Jorge, por tu aporte. Buenas noches, doctora Jennifer, compañeros. Buenas Yo noches, quisiera Néstor, aportar ¿cómo allí. está? Con relación a los permisos sindicales, pues nosotros en la empresa tenemos un número limitado de permisos por horas. En relación a esto, nosotros gastamos pues todos los permisos a nivel mensual, pero logramos un acuerdo verbal con la empresa que cuando fueran, supongamos, el comité laboral, el comité de convivencia, el COPAS, esos permisos sindicales no hicieran parte de las horas estipuladas que tenemos en la convención, lo tuviéramos por fuera. Es lo mismo cuando tenemos alguna diligencia judicial, sea en fiscalía, en el Ministerio de Trabajo o en algún juzgado, valga la redundancia. Esos permisos los especificamos: citación a fiscalía, citación a juzgado, citación a diligencia del Ministerio de Trabajo, y esos permisos inmediatamente quedan por fuera de las horas que tenemos estipuladas dentro de la convención colectiva. Eso es un acuerdo ahí de voluntades y verbal que tenemos con la empresa, pero nos ha funcionado porque nos libera tiempo para nuestras reuniones o para las diligencias sindicales que tengamos que hacer. Ese es como mi aporte allí. Compañero, compañero Ernesto, qué sí, pena, Jennifer. Yo quería, bueno. Qué pena, le digo aquí al compañero Ernesto que un consejo, pues, que esos acuerdos verbales, que por favor, no sé si tienen un espacio de mesa de diálogo social, lo dejen por escrito, porque la empresa casi siempre... ¿Perdón? Por medio de un acta. Sí, sí, en la mesa de diálogo social siempre se dan estipuladas algunas cosas y pues se deja un acta con algunos compromisos. Entonces creo que sería bueno dejarlo escrito en un acta, lo de esos permisos, porque de pronto la empresa hoy te dice que sí, pero mañana tienen algún inconveniente, se rompen relaciones por algún motivo, entonces ya comienzan a ponerle trabas a nosotros para los permisos. Sí, compañero, además las relaciones entre los sindicatos y las empresas casi siempre están rotas, pero eso está estipulado en un acta de comité laboral, que allí nos pusimos de acuerdo y está por escrito. No hace parte de la convención colectiva ni de los permisos que están estipulados en la convención, pero sí está escrito en un acta de comité laboral. Pero tiene la misma validez. Sí, señora, correcto. Pero la diferencia es que no nos restan y no nos restan a los permisos. Exacto, ese es el punto. Listo. Yo quería hacer un aporte ahí. Dime, Jorge. Respecto a los permisos y como una recomendación. Digamos, normalmente a las empresas les gusta que los permisos sindicales queden estipulados si es para capacitación o, digamos, o es para... Sí, que queden estipulados para qué es. Entonces, una recomendación es que ojalá, pues, eso... o sea, las diligencias sindicales, y que uno no se limite a explicarle a la empresa qué va a hacer en el permiso, porque, ¿por qué? Porque es que se ha presentado mucho que prácticamente la empresa va a terminar administrando la organización sindical, porque el sindicato muchas veces tiene que explicarle, bueno, voy para una capacitación tal día, la conferencia va a ser esta, entonces eso va a terminar prácticamente administrando el sindicato. Entonces sí es bueno que, digamos, al igual creo que la doctora de pronto Jennifer nos puede ahí ilustrar un poco que eso está constitucionalmente establecido. Digamos, los permisos sindicales pues son de la organización y deben utilizarlos pues para las funciones del sindicato. Entonces, sí, claro. Jennifer, ¿puedo aportar? Mucho a eso. Sí. Y la otra pregunta que le tenía, doctora, es respecto a los permisos para asamblea.
digamos, usted sabe que hay sindicatos que sí tienen muchos afiliados y a veces se necesita permisos para asamblea, digamos, vamos a suponer una vez cada 3 meses, y las empresas se cuidan mucho en autorizar estos permisos. No sé ahí la ley, en ese sentido, si establezca algo al respecto, si no está en una convención. Pues es que precisamente ese es como el concepto que tenemos cuando hablamos de las comisiones sindicales. Se dice, pues entendiendo de que las comisiones son actividades o permisos que van desarrollados a todo el entorno de la asociación sindical. Entonces, es una licencia otorgada a trabajadores sindicalizados con el objetivo de que puedan realizar las actividades propias de las acciones de la acción sindical, tales como capacitaciones, campaña de afiliación, asambleas y reuniones. Hay unos, como nos decía el compañero, que quedan estipulados por horas, entonces se les dan unas horas mensuales para que puedan hacer ese tipo de actividades, siempre y cuando no afecten el funcionamiento de la empresa, que es como uno de los preceptos que tiene la norma. Jennifer, para complementar un poquito lo del compañero. ¿Sí? Para complementar lo del compañero Jorge, lo que dice el compañero Jorge, pues sí, es muy cierto. Simplemente pues que lo vamos a llamar lo que es la autonomía sindical, ¿sí? Entonces, esa autonomía es la que permite que si tenemos regulado ese tipo de permisos, obviamente hay que solicitarlos con nombre propio, pero de ahí para allá no debe motivarnos, porque la empresa, en el caso de nosotros, ella nos dice que tenemos que justificar cómo y por qué. Nosotros, en la misma forma que ella nos pregunta, nosotros le radicamos el documento diciéndole que es una diligencia sindical y argumentamos los decretos de ley y todo eso, y ya con eso no tenemos que estar estipulando explicaciones ni nada de eso, sino simplemente que sí se requiere para lo que es y nada más. También allí, Pedro, acuérdese que nuestros permisos sindicales salen bajo el reglamento de la ARL, porque igual nosotros seguimos cubiertos con el contrato sindical y estamos haciendo un trabajo para el sindicato, pero en caso de que nos llegue a suceder algo en una diligencia sindical, estamos cubiertos con la ARL. Es correcto, sí, solamente por eso. Bueno, entonces vamos a avanzar porque pues acá tenemos muchos aportes, pero también tenemos mucho tema por delante. Entonces, entierro a compañeros o licencia por luto. Pues yo creo que este tipo de conceptos, pues la gran mayoría ya lo conocemos por situaciones que hayamos vivido o compañeros de trabajo. Esta es una de las licencias que está regulada, tiene sus días específicos en grados de consanguinidad, cuáles son en primer grado de afinidad, cuántos días tenemos, cuántos no tenemos. No sé si frente a estos dos tengan alguna duda, pues para que podamos avanzar con los otros temas. Bueno, señora. ¿Algún compañero tiene duda frente al entierro de compañeros o licencias por lutos? No, eso estaría claro. Bueno, entonces, en este entendido, pues daríamos por culminado el módulo de licencias y permisos, cuáles son las condiciones, cómo se deben hacer. Ya dentro de las actividades todos desarrollamos derechos de peticiones, requerimientos a la empresa de cómo debemos nosotros dirigirnos a ellos para solicitar, para decirles si tenemos el derecho, no lo tenemos, y poder hacer valer pues este tipo de derechos, valga la redundancia. Doctora, yo tenía una pregunta respecto a lo de los permisos. De pronto no está acá, es sobre los permisos para estudio. Digamos, la ley sí ampara estos permisos para que los trabajadores estudien o realmente eso tiene, o sea, hay que conseguirlo en las convenciones. Conseguirlo en convenciones porque no está reglamentado el permiso está para regulado. el trabajador. Ajá, no está regulado en Código Sustantivo de Trabajo. Por medio de las convenciones colectivas, muchos logran que se les otorguen ciertos permisos para poder prepararse en temas profesionales y de educación. ¿Listo? Vamos a continuar con, bueno, licencias para permisos, acá. Permisos y licencias no reglamentarias, los permisos para citas médicas y las licencias no remuneradas. Entonces, mi pregunta, ¿está la empresa obligada a otorgarle un permiso a un trabajador para una cita médica, para un tratamiento, para terapias? ¿Qué consideran ustedes? Para terapia te decía que no,
que las terapias tenía que ser una devolución o esto de tiempo, pero que para las citas médicas sí, pero que por un tiempo, o sea, el trabajador tenía que salir del horario de trabajo y devolverse, o mirar en horas que no esté laborando, o sea, no es una obligación como tal darle el tiempo a la cita, fue lo que yo entendí ahí. Yo creo que entendí y estoy muy relacionada en ese sentido, porque pues el empresario sí debe llegar a ejecutar como esos permisos para citas, para tratamientos, y eso en el sentido de que va muy relacionado con el derecho fundamental a la salud. Si un trabajador no tiene una condición óptima de salud física, mental, emocional, pues obviamente no va a brindar como ese sustento que se necesita para ejercer las labores o actividades dentro de la empresa. Entonces, yo creería que pues a lo que se estudió y infiero de lo que estudié, sí hago referencia a que sí hace como ese aporte que la empresa sí debe otorgar como esos permisos, pues obviamente debe existir como cierta regulación para que no se vaya a extralimitar o no se vaya a ejecutar ciertas funciones que el trabajador vaya a excederse, o que el empleador también vaya a llegar a ejercer ciertas atribuciones de no darle esos permisos, pero de cierta manera sí va ligado a que esos permisos o esas licencias deban de estar como ejecutadas dentro de las órdenes o las aceptaciones que deba a dar el empleador por estar ligado al derecho fundamental de la salud del trabajador. Sí. Pues en nuestro caso, doctora y compañeros, nosotros tenemos en el reglamento interno de trabajo y en la convención colectiva el artículo 30, un artículo que la empresa ha querido llevárselo por los cachos varias veces, es donde tenemos un permiso de 4 horas para citas médicas, terapias o diferentes actividades sobre la salud. Allí hemos tenido inconvenientes porque, pues, como en todo, hay gente que también abusa de ese derecho. Pongamos en un turno de 6 a 2, hay personas que tienen cita a las 4 de la tarde y porque tienen 4 horas se van a las 10 y 11 de la mañana dentro del turno laboral. Y eso pues nos ha causado algunas encontrones con la empresa y nos ha tocado llamar al orden a compañeros, porque una cosa es que esté estipulado y sea parte del derecho, otra cosa es abusar del derecho. Entonces eso también hay que hacérselo ver a las bases y a los afiliados, ¿no? Sí, Ernesto. Frente a esta situación, pues también tenemos que partir de que no está arreglada en el Código Sustantivo de Trabajo. Hay un concepto que es el 37993 del 6 de agosto del 2019. Aunque esto no está regulado en el Código Sustantivo de Trabajo, este concepto nos habla de que para este tipo de situaciones la empresa no se puede negar a otorgar los permisos para citas médicas, confirmando lo que dice Diana, y toda vez que esto va ligado al derecho fundamental a la salud. Entonces, son situaciones que, como todo lo hemos hablado desde el inicio en este curso, todo lo que deba ser demostrable con la cita, con lo que se lleve, las incapacidades, la asistencia, lo que otorga la EPS para que pues el trabajador lo pueda aportar a la gerencia encargada de hacerle control y seguimiento a este tipo de situaciones, para que no pase lo que dice el compañero Ernesto. Entonces, eso frente a las citas médicas, las licencias no remuneradas. Pues las licencias no remuneradas dice que son acontecimientos diferentes a los que ya hemos nombrado, y el empleador no está obligado a otorgar permisos o licencias remuneradas. En estos casos, los trabajadores podrán hacer la solicitud al empleador exponiendo los motivos por los cuales necesita ausentarse del trabajo, autorizando al empleador para que realice el descuento de los días que va a estar ausente. Pero esto sí es muy relativo o es muy subjetivo a que la empresa determine si sí se los otorga o no se los otorga. No está en la obligación de realizarlos. Entonces, esto frente a los permisos y licencias, a las que están reglamentadas y las que no están reglamentadas. Ya vamos a avanzar y vamos a hablar de las obligaciones del empleador. Entonces, aquí vamos a hablar de las indemnizaciones. Pues en este módulo yo noté que muchos tuvieron dificultades. De pronto no sé si por el ejercicio de las fórmulas,
bueno, de como tal ya llevarlo a la práctica, pues porque el concepto todo lo tenían claro. Entonces, vamos a conocer qué es una indemnización y en qué momento los empleados tienen derecho a las indemnizaciones. Entonces, dice, indemnización por despido sin justa causa. En los casos en que el empleador da por terminado el contrato de trabajo sin que hubiera una justa causa para el despido, el trabajador debe recibir un pago de dinero que compense el daño que se causa en razón al despido. Esto es lo que se denomina indemnización. Entonces, dependiendo del tipo de vinculación contractual que tenga el trabajador, contrato a término fijo, contrato a término indefinido, existen unas fracciones, unas proporciones que se les deben reconocer a los trabajadores por ser desvinculados de la empresa, rompiendo el parámetro contractual de cuando firmamos un contrato y ellos tienen unas obligaciones con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, dependiendo del contrato que nosotros tengamos, tenemos derecho a esa indemnización. Siempre el trabajador debe tener derecho a una indemnización cuando se le da por terminado el contrato sin una causal que esté regulada o esté conocida como justa causa. ¿Dónde encontramos nosotros esas justas causas o las faltas graves? En este caso, nos remitimos al artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, que es el que establece las justas causas. Él enumera una serie de razones que le autorizan a la empresa poder dar por terminados los contratos sin que se dé la indemnización o el pago de esta. Es importante que este tipo de faltas estén dentro del reglamento interno de trabajo también. Estén con la proporción a la que deben o la que da lugar cada falta estipulada dentro del mismo. Entonces, dice, el artículo 62 del Código Sustantivo establece las justas causas para dar por terminado un contrato de forma unilateral, es decir, que el empleador pueda terminar el contrato de trabajo en razón a faltas graves cometidas por el trabajador. Estos despidos con justa causa deben realizarse con un debido proceso disciplinario y respetando los derechos de los trabajadores. Entonces, es importante que esto que estamos hablando se encuentre en el reglamento interno de trabajo y en las convenciones colectivas de trabajo, para que así cumpla con los requisitos y el trabajador sepa que lo que se le está imponiendo en este caso está dentro de la reglamentación. Entonces, ese es el concepto que tenemos por indemnización y cuando un trabajador tiene derecho a que se le reconozca este dinero por la terminación del contrato. No sé si alguno quiera aportar o apoyarme en el concepto que estoy dando o hacer alguna intervención frente al reconocimiento de las indemnizaciones. ¿O el tema está claro? ¿Está claro? Está claro. Que calla otorga. Yo creo que está claro, sí. Bueno, entonces, Sí, el tema está como claro. está claro el tema, me gustaría que alguno me hablara de las indemnizaciones en contratos a término fijo. ¿Cómo deben realizarse las indemnizaciones a contrato a término fijo? No he escuchado, a ver, venga, miro por aquí que ahí están participando los mismos, hay unos que están muy calladitos y quiero que me participen. Olga, por ejemplo, ¿no la he escuchado hoy? Hola, buenas noches. Hola, Olga, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, entonces me gustaría que me colaboraras con el concepto de la indemnización en contratos a término fijo. Pues cuando es antes del plazo estipulado, el empleador debe pagar correspondiente a los salarios que faltan para terminar el contrato, a los meses de los salarios de los meses que faltan para terminar el contrato. Perfecto. La diferencia entre una indemnización a un contrato a término fijo o a un contrato a término indefinido es que el contrato a término indefinido debe justificar la causal por la cual se va a dar por terminado el contrato. El contrato a término fijo en cualquier momento la empresa lo puede terminar siempre y cuando reconozca los salarios dejados por percibir del tiempo que le falta al trabajador por culminar su vinculación laboral. Entonces,
Pues en este entendido, hablamos de ahora de la indemnización de los contratos a término indefinido. Ahí ya fue donde nosotros realizamos la actividad y pues donde quiero que participemos todos. Entonces, cuando la indemnización es por término indefinido, hay unas fórmulas que están establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. También hay otro tipo de situaciones que se presentan ya por convenciones colectivas, pero son arreglos que se hacen con la asociación sindical y los trabajadores, y ellos establecen unas tablas que ya son totalmente diferentes a las que conocemos por norma del Código Sustantivo. Entonces, a ver, Arturo, colabórame con el tema, pues ya que tu intervención dentro del foro y la actividad fue una de las mejores intervenciones. Entonces, por favor, colabórame con el concepto y de pronto con la citación del ejemplo que realizamos dentro de la actividad. Bueno, con respecto a las indemnizaciones a término indefinido, hay una tabla que se debe tener en cuenta. El contrato es a término indefinido y termina antes de un año de labor. Se le debe cancelar 30 días de salario, 30 días de salario, bueno, por el tiempo que laboró. Si cuando ya transcurren más del año, entonces por el primer año de servicio se cancela un salario se cancela una indemnización de 30 días por el primer año, y los años subsiguientes 20 días cada año. Pues el salario corresponde al salario básico que tenga o salario promedio, quienes tengan salario variable. No sé si estoy mal, pero debe incluir dentro de esa liquidación, incluye el auxilio de transporte para la liquidación. ¿O no? No. Es global, es todo, es bueno, lo que recibe mensualmente el trabajador. Sí, sin el auxilio, bueno, listo. Entonces, sin el auxilio, no, está ahí confundido. Entonces, la fórmula es por el primer año 30 días de salario y por los siguientes años 20 días de salario. Exacto. Y el año incompleto proporcional. Proporcional a los días. Se divide lo que haya ganado el trabajador. Un compañero No, dale. Un compañero me hizo una pregunta y pues me gustaría replicarla para que es una buena forma como de realmente conocer si el tema nos quedó claro. Y me hablaba de que si un trabajador ingresó a la empresa, ingresó con un cargo, ganándose 2 millones de pesos, un ejemplo, en el cuarto año se presenta una oportunidad de asciende, le cambia su salario, en el quinto año pues ya empieza a recibir un salario de 4 millones de pesos. Ella me preguntaba que si la indemnización debía realizarse el primer año con los 2 millones y en el quinto que le cambia los 4 millones que le varió el salario. Entonces me gustaría replicarle la pregunta a ver qué concepto tienen de eso. Debe salir con el último salario. O sea, ¿se debe tomar el primer año como su primer salario? Exacto. Pues, No. O sea, durante la liquidación se debe liquidar es con lo que tiene el trabajador en ese momento. Actualmente, no el pasado. O sea, es como si yo hubiera entrado lo más favorable para el trabajador. Exacto. Hace 20 años
y entonces me van a liquidar con lo que yo ganaba hace 20 años, eso es proporcional al lo que yo voy a Salario seguir. que está devengando de momento. Exactamente. De hecho, me gustaría intervenir ahí un poquito. El concepto creo que dice para la indemnización es que son 30 días de salario por el último año trabajado. Y de ahí para atrás, por cada año, son 20 días de salario. Y se debe liquidar con el salario base del último año trabajado. Ajá. Jennifer, Así es. una pregunta. Sí, dime. Con respecto a la pregunta que acabas de hacer, o sea que ahí tendremos que tener en cuenta es la movilidad del salario. O sea, yo entro a trabajar a una parte, entro con un salario y por cuestiones de movilidad ese salario se incrementa con el IPC, como lo quieras. ¿Sí? Entonces, al llegar el aumento de ese salario que se le duplicó, pues obviamente es el salario actual que él tiene y cuando se vaya a hacer las liquidaciones, pues se toma el último salario, que es el más favorable para el trabajador, ¿sí? Perfecto, así es. Okay. Entonces, con esa pregunta ya tengo claro, pues, de que sí está claro el tema. Dentro del módulo vi que pues, muchos tuvieron de pronto cierta dificultad en el momento de la proporcionalidad. Entonces, pues ya teniendo claro el concepto, las fórmulas están establecidas. El primer año 30 días, los siguientes años 20 días y la proporcionalidad a los días trabajados. Entonces, esa es la forma en la que debemos indemnizar a un trabajador que tiene un contrato a término fijo, el cual fue despedido sin justificarle o sin ninguna de las causales que ya en el artículo 62 del Código Sustantivo nos denuncia. Bueno, continuamos con las indemnizaciones por obra o labor. Dice que en los casos que el trabajador es despedido, antes del plazo estipulado en el contrato por obra o labor, el empleador debería realizar el correspondiente pago a los salarios que hagan falta y que no puede ser inferior a 15 días de salario. Esto, hablando ya pues, del tema de las licencias, las indemnizaciones, ya nosotros, entonces ya dejando esta parte como el tema de derecho laboral. Ya vamos a pasar al debido proceso, que es un tema muy interesante, en el que yo noté que todos tienen conocimiento pleno del debido proceso, saben cómo se maneja, cuáles son las causales, qué se debe hacer, pero pues si surgen dudas, de hecho dentro del foro muchos me hicieron los aportes de los casos de los compañeros, de cuándo se les vulnera, de cuándo no, cuáles son las etapas que se deben tener en cuenta. Esta parte considero yo que es una de las partes más importantes y en las que nosotros debemos tener claridad. Pues porque finalmente si no se nos tiene en cuenta, no se nos respeta el debido proceso dentro de los procesos disciplinarios, pues estamos expuestos a que nos den por terminado el contrato, justificando una de las razones que ya puedan estar dentro del Código Sustantivo o que no estén establecidas y se nos quite el derecho a la indemnización, que es lo que usualmente buscan las empresas cuando dan por terminado o cuando inician estos procesos y tratan de justificar la terminación de contrato de los trabajadores para no indemnizarlos. Entonces, hay unos principios fundamentales dentro de los procesos disciplinarios. A ver, Mauricio, ¿me colaboras, por favor, leyéndolos? Ya le comenté tanto eso a tu papá. Espérate que Pues estoy yo perdido. lo leo y yo les voy preguntando. Por favor, colabóreme que me cogió Fuera de base, te vi. fuera de base. Entonces, el principio, el non bis in idem. Que soy muy malo para el latín. ¿Qué concepto tienen? Por ejemplo, quiero que me colabore. Marta, colabórame. Bueno, no bis id, como dice, pues se refiere a que nadie Por puede eso no lo ser pronuncié. sancionado. Nadie puede ser sancionado ni investigado 2 veces por el mismo hecho cuando ya hay una sanción en firme, ¿ya? O sea que si ese trabajador ya fue sancionado, entonces ya no puede ser investigado otra vez por el mismo
por el mismo hecho. Y se le puede volver a imponer una sanción por lo mismo. Exactamente. Non bis in idem. Ajá. La sanción y la investigación, ¿cierto? Mauricio, ¿puedes ir practicando el último? Que también es por el estilo. No, pues lo diría así enredado como lo dijo la compañera. Presunción de inocencia. A ver, quiero que me ayude Juan. Juan Parra, por favor, colabórame con el concepto de presunción de inocencia. ¿Aló? Hola Juan, buenas noches. Buenas noches. No, el concepto de presunción de inocencia, pues, digamos que pues nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, básicamente sería eso. O sea, que todo trabajador tiene derecho a que ser escuchado en todas sus audiencias de procesos de descargos y ya hasta que no le demuestren que él sí es culpable de los hechos que se le imputan o que se le están diciendo, pues tendría derecho a ser inocente. Perfecto, no puede llegar a los descargos pues declarándose culpable o declarándolo culpable de unos hechos, toda vez que el proceso disciplinario lo que persigue es eso, mostrar si el trabajador realmente incurrió en una falta o no incurrió en la falta. Exacto, y la idea es que los compañeros pues que a mí lo asesoran en su diligencia de descargos, esa es la finalidad que tienen, ir a demostrar que el compañero trabajador es inocente de lo que le está imputando estos cargos. Básicamente sería eso. Perfecto. Contradicción y controversia de la prueba. Wilman. ¿Me colaboras, por favor? Buenas noches. Si me repites, es que tengo como problemas con el audio. Que si me colaboras, por favor, con el concepto de contradicción y controversia de la prueba. Sí, claro. Es que todo trabajador que sea llamado a un proceso disciplinario tiene todo el derecho de llevar las pruebas que sean necesarias o las que él considere para defenderse o para refutar lo que tengan en contra del trabajador. Entonces, es importante que tengamos claro en esto. Es el derecho que tienen los trabajadores que se encuentran en condición de investigados en controvertir las pruebas, en ser escuchados, solicitar práctica de pruebas adicionales siempre y cuando las consideren necesarias y pertinentes para su defensa. En este caso hablamos particularmente de las pruebas testimoniales. Entonces, cuando dentro del proceso disciplinario nosotros nos aportan una prueba testimonial, es importante que el trabajador tenga el derecho a controvertir el testimonio que está dando el compañero y que no se dé por sentado o no se dé por cierto ese testimonio sin que él pueda agotar esta instancia dentro de su proceso disciplinario. Entonces, siempre que nos van a iniciar un proceso o nos inician un proceso disciplinario dentro del acta, la empresa está obligada a adjuntarnos las pruebas para que el trabajador a su vez tenga el derecho de, con las mismas, ejercer su defensa. Entonces, es muy importante cada vez que dentro de un proceso disciplinario nosotros tengamos este tipo de situaciones, tengamos pruebas testimoniales que nos permitan dentro del desarrollo de la diligencia realizar y controvertir el testimonio de la persona o de los compañeros que van a argumentar o van a ser parte del proceso como pruebas testimoniales. La imparcialidad. Acá quiero que me ayude Freddy Garcés. Sí, el derecho de imparcialidad es que, o sea, que el delito que el trabajador cometió, no puede haber ahí como uno dice, un seguimiento y la empresa debe ser imparcial o sea, depende, sin importar qué trabajador sea, con el castigo, con el delito que cometió, debe haber todo tipo de desprendimiento, tiene que haber una imparcialidad total sobre la presunción de inocencia del trabajador. No es que este hizo tal cosa y sin ni siquiera mirar realmente qué es lo que sucedió, me van a juzgar. Tienen que darme la imparcialidad
de que el delito o el castigo es parecido pues a lo que el trabajador hizo. ¿Alguien más desea hacer un aporte? Y ahí, digamos, otra cosa importante es que quien juzga, digamos, que no tenga intereses digamos, en el hecho que ocurrió. Entonces, que no digamos, puede existir ninguna inclinación por parte de la persona que está dirigiendo el proceso disciplinario. Exactamente, sí. Perfecto. Lo que le decía, que no importa qué trabajador sea, si es porque sea un preferido del gerente o sobre todo eso pasa cuando usted es del sindicato, que si comete, pues como dice uno acá, como dicen acá, como decimos en Colombia popularmente, se la meten con toda. Ya acá todos entendimos el ejemplo. Quedó clarísimo. Clarísimo. Bueno, vamos a hablar de la cosa juzgada. Entonces, la cosa juzgada, los hechos o conductos discutidos y sancionados por el empleador, luego un proceso disciplinario, no pueden volver a ser discutidos ni sancionados con una falta más grave. Cuando ya se emite una sanción o un fallo por alguna falta cometida por el empleado, pues no se puede volver a llamar porque ya sabemos que es un principio, ya la compañera inicialmente nos habló de ese, y no se puede sancionar, no se puede volver a llamar, no se puede sancionar y no se puede imponer una sanción más grave a la que ya tuvo. Entonces, esto hablando del principio de la cosa juzgada. Y no le voy a hacer difícil la vida a Mauricio, se la voy a decir en español. El principio no hay pena sin ley. Ajá. Sí. Entonces, explícalo. No, pues lo que significa en español que no hay pena sin ley, pues que no pueden sancionar a nadie por un hecho que no esté previamente determinado como falta. Lo que refiere es que pues, el empleador, pues uno puede determinar de que uno pudo haber causado alguna afectación, sí, pero si no está determinado como falta por la empresa, pues no podría ser juzgado por ella, sí. No sé si me entiendan, pero yo quiero dar referencia a que el empleador no puede inventarse faltas sobre unos hechos particulares de algún trabajador para, como dijo el compañero, metérsela toda. Perfecto. Entonces, eso frente a los principios del debido proceso, o los principios que debemos tener en cuenta en los procesos disciplinarios. Existen unas etapas previas a los procesos disciplinarios que nosotros debemos tener muy en cuenta para que no se nos vulnere el debido proceso. Pero entonces, antes de hablar de esto, quiero que alguien me dé el concepto de debido proceso. Arturo, ¿me ayudas? Bueno, el debido ¿Qué proceso, es el debido proceso? son las etapas que se deben respetar dentro de un proceso disciplinario. Es decir, Es las etapas. donde se deben cumplir y respetar los principios, los que hablamos ahorita, y para que dentro de la misma, el mismo procedimiento, las mismas etapas, se pueda llevar a cabo pues el proceso como tal sin cumpliendo con todos los preceptos de la ley. Exacto. Listo. Bueno, entonces, en ese entendido, pues vamos a hablar de las etapas que tienen los procesos disciplinarios. En este caso, la apertura del proceso disciplinario, cómo deben realizarse. Entonces, la apertura del proceso disciplinario, acá. Para dar inicio al proceso disciplinario debe tenerse en cuenta lo siguiente: la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario. El Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 115 menciona las etapas de cómo deben realizarse. Entonces, siempre la comunicación se le debe hacer al trabajador por escrito.
esa comunicación que se le envía o esa notificación que se le envía al trabajador de que es sujeto de un proceso disciplinario debe cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La fecha, el lugar de citación, la hora en la que deben presentarse al proceso. Debe tener, hay un punto importante que se debe tener dentro de este documento y es la calificación de la falta. Se deben conocer cuáles son las sanciones, cuál es la proporcionalidad, los hechos, las pruebas, para que el trabajador a su vez pueda realizar su defensa con las pruebas que se le están haciendo llegar, la fecha en la que debe presentarse, el lugar, la hora. Son requisitos que ya están establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo y que si alguno de ellos no llega a estar estipulado dentro del documento, pues el trabajador puede solicitar que se dé nulidad al proceso toda vez que no se está cumpliendo con uno de los requisitos establecidos y se estaría vulnerando en este caso su debido proceso. Ahí le aporto algo. Si el trabajador es un miembro del sindicato, también se debe notificar al sindicato. Sí, exacto. Y también se le debe decir al trabajador que él debe tener un acompañamiento por uno de los miembros del sindicato, por lo general siempre el de la comisión de reclamo. Por lo general siempre van dos representantes, dice que 2 compañeros o representantes de la asociación sindical. Es importante que tengamos en cuenta que si la empresa, por ejemplo, nos cita un proceso disciplinario hoy para mañana, el trabajador está en todo el derecho de hacer un oficio solicitándole a la empresa un tiempo prudente para poder realizar, para poder reunir las pruebas, para poder buscar la asesoría, para poder presentarse a la citación con todo lo que él considere necesario para poder ejercer su defensa. Porque muchas veces los trabajadores no conocen este tipo de garantías que tienen y se presentan a los procesos disciplinarios sin ellos, sin el abogado, sin los representantes, sin las pruebas y pues por el desconocimiento de saber que es un derecho que tienen dentro del código sustantivo, dentro de la norma. Entonces, si el trabajador considera que no tiene el tiempo necesario para poder preparar su defensa, puede por medio de un escrito solicitarle a la empresa que le otorgue un tiempo prudente para poder realizarlo. Doctora, un aporte y digamos, por ejemplo, en el caso en que, digamos, en el debido proceso, pues uno se da cuenta que la empresa le está violando el debido proceso, ¿qué tan recomendable es continuar con el proceso, digamos, asistir a los descargos y cosas así, y pues más adelante a través de una acción de tutela o de la justicia ordinaria, tumbar el proceso, digamos, dejar que avance, que la empresa cometa el error y pues si uno más adelante pues ve la opción mejor de acudir a la justicia para tumbar esa sanción. En este caso, Jorge, cuando se observan ese tipo de irregularidades, pues tú sabes que dentro de los procesos existen una segunda instancia, que en este caso pues sería la impugnación al fallo dependiendo de la sanción que se imponga. Entonces, en este caso, en la impugnación, desde ahí tendríamos que hacerle ver a la empresa que cometió una irregularidad o que faltó al debido proceso, y si la empresa ratifica, confirma el fallo, pues ya nosotros con eso iríamos a la siguiente instancia, que es la acción de tutela, en la cual ya argumentaríamos la situación, en qué etapa y en qué momento y cómo se vulneró el debido proceso del trabajador. Ok, muchas gracias. Bueno, que el derecho, ¿sí? Me olvidó decir que es un derecho fundamental, ¿no? El debido proceso. Es un derecho fundamental. Sí, muchísimas gracias por la apreciación. Bueno, entonces, eso frente a la apertura del proceso, está claro que la comunicación debe ser por escrito, que debe contener la fecha, la hora,
que debe ser clara, las pruebas, la falta que está cometiendo el trabajador, cuál es la sanción a la que da lugar por esa falta, que las faltas deben estar estipuladas en el reglamento interno de trabajo, en el código sustantivo de trabajo, teniendo en cuenta que la única sanción que da el artículo 62 del código sustantivo de trabajo como falta grave es la terminación del contrato, porque hay otro tipo de sanciones, esa no es la única sanción que existe. Entonces, siempre que se enuncie el artículo 62 del código sustantivo, pues es las que da lugar como faltas graves a dar por terminado el contrato. Ahora vamos a hablar de la siguiente etapa, que es la diligencia de descargos como tal. Entonces, la diligencia de descargos, quiero que me ayude Marta, por favor. Marta, ¿estás? Marta. Bueno, Marta no nos está escuchando. Entonces yo voy a hablar de la diligencia de descargos. El trabajador deberá estar acompañado de 2 representantes de la organización sindical a la que pertenezcan o 2 trabajadores de la empresa. Antes o durante la diligencia de descargos, el trabajador podrá solicitar las pruebas que considere pertinentes para su defensa. Pues ya desarrollando la actividad o estando dentro de la diligencia de descargos, pues es importante como garantía que vayan acompañados de los 2 compañeros, de los 2 representantes del sindicato, que si dentro de la diligencia el trabajador considera que tiene alguna prueba por aportar, puede solicitarle a la empresa el aplazamiento de la misma, no necesariamente en el momento en el que se está desarrollando, puede pedir 1 hora, 2 horas o incluso un día para poder reunir la prueba que consideró que le va a servir para aportar a la defensa. Todo este tipo de situaciones se pueden realizar dentro del acompañamiento. Los representantes del sindicato asisten como garantes del trabajador para verificar que evidentemente se les respeten, que se les esté respetando su procedimiento como tal. Pueden realizar intervenciones y aportes que puedan llegar a favorecer al trabajador. Eso cuando hablamos del proceso como tal, el trabajador en el momento en el que esté desarrollando su diligencia puede aportar pruebas, puede controvertir, puede solicitar otras, dependiendo del desarrollo como tal de la misma diligencia. Profe, le hago una pregunta, qué pena la interrumpo. Si el trabajador está en la diligencia de descargo y él mira que no están dadas las garantías, esa diligencia se puede parar. Sí, claro. Sí, claro. Puede dejar en el documento establecido que porque no está la garantía especificando qué falta en el proceso, se debe posponer para otro día. Sí, por ejemplo, que le están hablando de una prueba a la cual no le corrieron traslado. Entonces, si el trabajador no tuvo conocimiento de esa prueba, pues él debe solicitar, incluso no es que pueda, es que debe solicitar que se le corra traslado de la prueba, de hecho, o que se dé nulidad de la misma diligencia, porque pues ahí se le está vulnerando el debido proceso en el momento en que la empresa no le corre traslado de las pruebas para que él pueda preparar su defensa y llegar a la citación a controvertir la misma. Entonces, ¿Cuántos días? ¿15 días? No, pues los días no están estipulados. Eso es subjetivo de la empresa porque los días no están estipulados. Se entiende que se puede solicitar y dentro de la misma diligencia en negociación con los representantes del trabajador y la empresa, pues se debe llegar a un acuerdo del tiempo que el trabajador y dependiendo de la prueba que necesite para poder realizar el aporte o controvertirla con lo que él considere que tiene para su desarrollo, para su parte procesal. Doctora, un comentario. Dime. Con relación a eso, en unos recientes descargos que tuvimos en la empresa Lloreda, a la diligencia de descargo se presentó el abogado, el jurídico de la empresa,
estaban los dos compañeros de la comisión de reclamos y el trabajador pues citado a descargos. En esa diligencia el trabajador se declaró en estado de indefensión y en desventaja contra la empresa, lo cual se dejó la constancia en el acta de descargos y pues prácticamente esa diligencia la empresa la dio por perdida porque de entrada estaban vulnerando el debido proceso con el trabajador, porque no estábamos en igualdad de condiciones al presentarse el abogado y nosotros presentarnos sin abogado. Sí, todo ese tipo de situaciones son las que nosotros debemos tener claros en el momento y por eso es importante pues que nos formemos en este tipo de capacitaciones que nos llevan a conocer realmente cuáles son los derechos que tenemos, qué debemos hacer, cómo debemos actuar ante este tipo de situaciones. Porque cualquier error o cualquier situación pues puede estar salvando la estabilidad de nosotros o de cualquier compañero. Hay un tema importante que quiero que tengamos en cuenta, que no quiero que se me pase por alto, y es el tiempo que tienen las empresas para llamar a los trabajadores en el momento de que cometen una falta. Hay en el Código Sustantivo de Trabajo hay un tiempo establecido, pero usualmente por convención colectiva se estiman unos tiempos. Entonces, cada uno dentro de sus convenciones tienen unos tiempos ya estipulados o ya negociados entre la empresa y las asociaciones sindicales, donde habla que a partir de que la empresa tenga conocimiento del hecho, tiene tantos días para llamar al trabajador e iniciarle un proceso. Esto es muy importante porque en estos momentos nosotros podemos alegar la caducidad de la falta si la empresa no está cumpliendo con los preceptos o los requisitos que ya están establecidos por convención colectiva. Y esto se ve constantemente en las empresas, que el trabajador cometió la falta o presuntamente cometió la falta y la empresa al mes, a los 15 días, a los 20 días, a los 2 meses, lo llama para sancionarlo. Entonces es un tema que deben tener muy en cuenta en los términos, que siempre y cuando, que si la empresa no los cumple, pues se puede alegar una caducidad o extemporaneidad de la falta. ¿Y en dónde está establecido o qué términos están ya establecidos o se tienen que convenir con la... Usualmente las empresas que tienen asociaciones sindicales lo hacen en medio de las negociaciones. Hay unos que tienen 15 días, hay unos que tienen 20 días, hay unos que tienen 10 días. Entonces, dentro de la convención colectiva se encuentran los tiempos que estipulan o que acuerdan entre las partes. Pero es muy importante que se tenga eso porque es una de las formas, porque muchas veces las empresas usan acciones como... usualmente, pues yo que desde esta parte ejerzo los temas disciplinarios lo he notado, y es que hablan de que tenga conocimiento la gerencia, por ejemplo, del talento humano de los hechos. Entonces los hechos ocurrieron en septiembre y nos citaron en junio. Ya pasaron octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses, pero pues ellos hablan de que a partir de que la gerencia del talento tiene conocimiento, y eso no es así. Dentro de las convenciones queda que a partir de que la empresa tiene conocimiento de los hechos, tiene 15 días para llamar al trabajador. Entonces es muy importante que tengamos presente estas fechas, pues porque todo esto hace parte del debido proceso para los llamamientos a procesos disciplinarios de los trabajadores. Una pregunta, igual pasa con los recursos cuando se llega a impugnar el fallo del descargo. Sí, ya vamos para allá. Entonces, bueno, eso frente a la diligencia de descargos. La sanción, pues la sanción es lo que la empresa ya... Ajá, pues ya lo que la empresa... Es importante que las sanciones que imponga la empresa estén estipuladas y estén en norma también. La empresa no puede imponer sanciones que no existan, las sanciones deben ser reguladas, deben ser proporcionales a la falta. Por eso, dentro de la citación, dentro de la apertura del proceso disciplinario y del documento que se le emite a los trabajadores, debe venir la falta, la posible falta que cometió el trabajador, si es por primera vez, si es por segunda vez, si es por tercera vez. Un trabajador que comete una falta por primera vez, la norma habla de que se le debe o se le puede sancionar de 2 a 8 días. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues se deben tener claros para que ustedes como trabajadores y compañeros puedan apoyar a los compañeros dentro de estos procesos. ¿Cuál es la proporción que tiene? ¿Cuáles son y eso está dentro del artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo,
pueden encontrar todo lo relacionado con los procesos disciplinarios. No se pueden imponer sanciones que no existan. Dentro de los reglamentos internos, me imagino que todos ustedes muy juiciosos, todos han leído el reglamento interno de la empresa. En la parte de las faltas debe estar un artículo en el que del mismo, toda vez que este mismo artículo está dentro del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este momento, en la pandemia hay muchas empresas que están emitiendo circulares donde por las modalidades de teletrabajo o trabajo en casa están imponiendo faltas que no están estipuladas dentro del reglamento, que no están estipuladas dentro del Código Sustantivo. Entonces, este tipo de documentos no tienen ninguna validez y en el momento en el que un trabajador llega a ser despedido por una falta de estas, pues no tendría ninguna justificación en la empresa ni ninguna validez para hacerlo. No sé si hasta acá tengan alguna duda frente a las etapas de los procesos disciplinarios. Doctora, por ejemplo, en lo que usted dice, de pronto para que nos ilustre ahí de lo que acabo de comentar de las faltas que se inventan, por ejemplo, las empresas ahorita con lo del trabajo, de pronto como para uno pues tener conocimiento y de pronto estar más preparado. Las empresas, como en este momento hay muchos trabajadores que están con trabajo en casa o con bueno, el teletrabajo sí está regulado, el trabajo en casa no. Entonces se emiten circulares en las que ellos crean faltas o a consecuencia de la misma modalidad que no están dentro del reglamento interno. ¿Por qué? Porque el reglamento interno de trabajo debe ir al Ministerio de Trabajo. Cuando la empresa crea el reglamento interno, deben llevarlo al ministerio para que el ministerio como garante verifique que evidentemente cumple con los requisitos de los que habla el Código Sustantivo, que es un reglamento que se ajusta a los preceptos, a las normas, a los principios constitucionales y que no se les está o no se les va a vulnerar los derechos a los trabajadores con este tipo de reglamentos. Porque el reglamento de trabajo es el documento a favor del empleado que puede equilibrar la relación laboral. En las vinculaciones laborales el empleador es la fuerza dominante. Entonces, el reglamento de trabajo lo que hace es equilibrar la relación entre el trabajador y la empresa, pues para que de esta forma se le puedan respetar sus derechos. Entonces, todas las sanciones y todas las normas deben estar en el Código Sustantivo de Trabajo, deben estar en el reglamento interno o deben estar en las convenciones colectivas. Las sanciones que no estén estipuladas en ninguno de los tres son sanciones que no tienen ninguna validez. Bueno, vamos a hablar Jennifer, de una pregunta, ¿Sí? Jennifer, el momentico que se me ocurre. O sea, lo que pasa es que la empresa en estos momentos por el tema de la pandemia, pues quieren hacer las audiencias, diligencias de descargos por virtuales. Entonces nosotros le hemos dicho que pues que como está establecido en la Eso no convención está colectiva, estipulado. exactamente, que como no está establecido en la convención colectiva de trabajo, nosotros no estamos de acuerdo. Y ellos insisten y digo, no, o sea, entonces está violando la convención colectiva de trabajo porque no estamos de acuerdo con ese tema. Y ellos insisten que lo vamos a hacer virtual y le hemos dicho que no estamos de acuerdo por aparte. ¿Qué concepto tienes tú de eso? Sí, la gran mayoría están haciendo lo mismo. De hecho, de las empresas que yo asisto, eso es uno de los aportes que nosotros, es importante que dentro del proceso, porque finalmente la empresa como parte dominante los está realizando, aunque deben estar estipulados, deben estar reglados, deben llamar a las asociaciones o a los representantes del sindicato para establecerlos por muchas razones. Porque si bien es cierto, estamos atravesando o estamos todos en una situación en la que este es el medio que se está utilizando, sí se debe regular, debe quedar establecido cuáles son los términos, porque esta situación no está arreglada o regulada por ninguna norma. Entonces, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las garantías? ¿Cómo se va a realizar el traslado de pruebas? ¿Cómo se van a hacer las audiencias? ¿Qué pasa si estamos dentro de una diligencia y se nos cae el internet? ¿Qué pasa si una de las partes no se pudo conectar? Porque entonces, ante eso estaríamos en cualquier momento expuestos a una vulneración del derecho. Pero sí es importante que cuando estén realizando los descargos, dejen en audio, pues para que quede grabado y dentro del acta estipulado que como asociación o representantes del sindicato no están de acuerdo en el desarrollo de estas diligencias porque no están reguladas en ninguna parte. ¿Para qué? Para que en un futuro, si se llegase a
a tener que ir a otra instancia, pues eso quede sentado dentro del documento que se va a aportar como prueba. Ok, muchas gracias, Jenny. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo problemas de audio. Sí, Jorge Rojas. Devolviéndome a las diligencias de descargos, hay una parte en la cual la abogada hace una pregunta al empleado, le dice, ¿usted por qué cree que cometió la falta? Ahí vemos una clara violación a la presunción de inocencia. Esa es una de las Porque ya lo trampitas. está por culpable. Ya lo están acusando y sin tener ni las pruebas ni siquiera de desarrollar los descargos como tal. Por otra parte, si yo conozco de la ley, después de este curso, salgo de trabajar dentro de otra compañía en la cual ya no hay un sindicato y me llaman a descargos, yo puedo hacer uso de mi conocimiento. ¿Quién me respaldaría ahí? Sí puedes hacer uso del conocimiento de lo que esté dentro del reglamento interno de trabajo, hasta donde abarque lo que esté estipulado dentro del reglamento interno, porque hay muchas cosas que por convención colectiva se logran, pero pues ya son acuerdos de voluntades. Entonces, en este caso, te remitirías a lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo, a los tiempos establecidos por el mismo o el reglamento interno de trabajo que todas las empresas deben tener. Entonces, serían como los dos las dos bases que tendrías para poder ejercer tu defensa. Exacto, sí, porque las empresas acostumbran a ya lo que tú hacías referencia anteriormente, que la falta se cometió hace 2 meses y te la hacen el reclamo como si fuera hace 3 días. Y como uno no tiene conocimiento de la norma ni de la ley, entonces terminan sacándolo a uno sin un causal real, sencillamente porque necesitan la vacante para otra persona. O sea, le volverán todos los derechos desde el principio hasta el fin. Sí. Entonces, pues en este caso sería de esta manera. Profe. Ok, muchas gracias. Dime. Qué pena, compañero. Dime, Freddy. Me causó, pues, como inquietud cuando usted nos dice que pues, por ese descargo pues, virtual que están haciendo las empresas ahora, pues, no es legal, no está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Un caso hipotético, si a una persona a través de ese proceso lo despiden, se puede argumentar en recursos de apelación diciendo que se violó el debido proceso. ¿Eso es una violación del debido proceso? ¿Con eso uno lo puede reintegrar? ¿O entendí mal? Sí, Freddy, eso es... No, sí, porque nosotros estamos hablando de que todas las disposiciones deben estar reguladas. Las empresas están argumentando que en este momento la única forma que ellos tienen de realizar los procesos es de manera virtual. Y en ese entendido, pues tienen razón, pero si los van a realizar, ellos deben, conjunto a los trabajadores y a los representantes, direccionar y decir exactamente cómo se van a realizar, cuáles son las etapas, cuáles son los procesos, cómo van a hacer el traslado, o sea, todo lo que el trabajador deba conocer, porque esto también iría en contra del principio de publicidad, todo lo que el trabajador deba conocer para poder innovar o entrar en esta nueva forma de asistir a las diligencias de descargos, en la que el investigado, en este caso el trabajador en la parte en la que estaba no tenía internet, cuando llegó el momento de que él hiciera su intervención no pudo realizarla, no se pudo tener en cuenta nada de lo que él dijo. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando se presentan esto, debe estar regulado. ¿Qué pasa en una situación de esas? Nuevamente debemos llamar a la diligencia o ya se da por sentado que se realizó de esa manera. Y si se corrió con la mala suerte que el trabajador no se escuchó, no dijo, no se le pudo pues tener en cuenta su intervención,
Entonces, este tipo de situaciones deben estar reguladas. Ellos deben hacerlo, deben emitir al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo apoye y diga cuáles son las garantías que tiene. Pues mirando que estos son temas o situaciones temporales, porque pues esta situación es una situación temporal. Entonces, esto hablando del trabajo en casa. Si nosotros nos vamos al teletrabajo, el teletrabajo ya tiene otra connotación, ese está regulado, entonces ya tienen otro tipo de situaciones. Pero en general, para responder tu pregunta, si la empresa no ha regulado el tema de los descargos de manera virtual, es una violación al debido proceso porque eso no está estipulado en ninguna parte, no está convencionado, no está en reglamento interno de trabajo, no está en código sustantivo de trabajo, el Ministerio de Trabajo no ha emitido ninguna circular ni ha dado ningún concepto en el que diga ni dé algunos lineamientos para que pueda realizarse. De hecho, nosotros estamos trabajando en un concepto que le estamos solicitando al Ministerio de Trabajo para lo mismo, para que él, por medio de un concepto, diga que sí, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, hasta dónde se puede llegar frente a este tipo de procedimientos. ¿Claro, Freddy? Sí, profe, muchas gracias. Voy a tenerlo en cuenta. Gracias. Bueno, frente a los recursos de apelación, ya después de que está la sanción, nosotros tenemos una segunda instancia, en este caso que es el recurso de apelación, en el que pues ya dejamos en evidencia todo lo que hemos hablado, si se vulneraron el debido proceso, si no se tuvieron en cuenta las pruebas, si, bueno, todo lo que pudimos evidenciar, si el trabajador considera que la sanción que se le está imponiendo no es la sanción no justa o la proporcional a lo que se le está imputando. Para esto la empresa tiene 10 días para confirmarnos. Eso es un tema que pues también no está como muy claro porque no está en el código sustantivo. Viene ni en el reglamento, si no está en el reglamento interno, en el código sustantivo de trabajo o en la convención colectiva, pues muchas veces las empresas como no está, se habla de un principio de inmediatez, pero pues ahí en este caso sí hay muchas falencias por parte de las empresas porque los emiten en el tiempo en el que ellos lo quieren realizar. Entonces, los trabajadores sí tienen 2 días o 3 días de acuerdo a lo que se haya convencionado. En esa parte sí debemos estar muy pendientes, pues porque para el trabajador sí ya hay unas fechas establecidas que no debemos dejar pasar, porque si no, pues perdemos la oportunidad procesal para realizarlo. La empresa para ratificar el fallo o para revocarlo no tiene un tiempo establecido. Entonces, eso frente al recurso de apelación. Y ya, pues con la ratificación del fallo, ya agotadas las instancias, la empresa ya, pues ya emite, ratifica, dice si revoca, si ya pues la decisión que vaya a tomar. Entonces, en este caso, pues ya sería que el trabajador cumpla su sanción, su falta. Si llegado el caso, pues la sanción fue un despido y se considera que se vulneraron los derechos, no se cumplió el debido proceso, pues ya están las instancias que nosotros conocemos, la jurisdicción ordinaria laboral, las tutelas, todo lo que ya dentro del curso sabemos que podemos y las acciones y las herramientas que tenemos para poder ejercer la defensa de los trabajadores. Entonces, les recomiendo que lean el reglamento interno de trabajo, las convenciones colectivas de sus empresas, el código sustantivo de trabajo, el artículo 115, el 107, que es el que habla de los reglamentos internos. Hay una sentencia que es la sentencia hito, la sentencia base de los procesos disciplinarios, que es la 593 ya les digo el año, la 593 del 2014, que es la que establece los parámetros de cómo se deben realizar. Entonces es importante que tengan muy presente todo lo que dice esa sentencia, porque es como la base que se ha tomado en la parte laboral para tener un lineamiento de cómo deben desarrollarse los procesos disciplinarios. Qué pena, Jennifer. ¿La 593 de qué? 2014. Del 2014. Gracias. Doctora. Dime, Ernesto. Tengo aquí en mis manos una convención colectiva. Ella en su llamamiento a descargos y debido proceso, en el último punto, después de haber elaborado todo y lo que hemos estudiado lo aplican, pero aquí ya en el quinto punto yo creo que ya se desfasan y dice: contra la decisión del empleador no procede ningún recurso,
pero queda en libertad el trabajador, si a ello hubiere lugar, para acudir ante los jueces del trabajo. Allí ese recurso de apelación ellos se lo tragan vivo. Sí, total. Pero entonces para eso existen las querellas administrativas. ¿Sí? Entonces, frente a eso, pues se puede interponer una querella administrativa en el Ministerio de Trabajo para que entren a regular ese artículo, porque va en contra de la norma, va en contra del Código Sustantivo de Trabajo, va en contra de los derechos constitucionales fundamentales del trabajador. La empresa no puede atribuirse o no puede saltarse ese paso que hace parte del debido proceso que tiene un trabajador en el momento de ser sujeto de un proceso disciplinario. Doctora, ellos están próximos a negociar ahora sobre el mes de noviembre y diciembre. Con base a lo que he estudiado y lo que ellos me están pidiendo, yo les dije que ese punto lo podíamos alegar en el debido proceso y que lo reformen. ¿Estoy en lo cierto? Claro, debe hacerse, sí, debe hacerse. Y debe hacerse con lo que dice la ley. Existen unos parámetros. En este caso, nosotros nos vamos a la Constitución Política, como lo habíamos hablado anteriormente, para los principios básicos y constitucionales, el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que nos regula la relación laboral, y las convenciones colectivas. Entonces, cuando están realizando las convenciones colectivas, ustedes evidencian este tipo de errores, deben llegar a negociar, a mostrarle a la empresa, a decirle cuáles son las sentencias. La jurisprudencia apoya mucho. Pues un compañero iniciando la clase nos hablaba de cómo pudieron regular lo de la grave calamidad por medio de jurisprudencia. Entonces es importante que nosotros conozcamos los preceptos y los tiempos, las bases, las etapas que tenemos para poder hacer valer los derechos de los trabajadores. Vale, doctora, muchas gracias. Perdón, don Ernesto. Allá en la empresa, ¿eso es una convención o hay convención o es un pacto colectivo? ¿Hay sindicato o pacto? No, esto es una convención. Ellos pues recurrieron a mí y con base a lo que estoy estudiando pues lo estoy aplicando en ellos, y aquí en ese punto encontré eso y estoy tomando el concepto de ustedes y lo que me puedan aportar. Ya la doctora me aclara el tema y hay que reformar ese punto con base a la Constitución Política Colombiana y lo que está establecido. Ah, ya, muchas gracias. No, lo que pasa es que ese tipo de artículos, por decirlo de alguna manera, son más del pacto que la convención, porque recuerden que la convención la discutimos, la negociamos entre las dos partes. Entonces, ya los compañeros, con todo respeto, pienso que se les pasó, no sé qué pasó ahí. Sí, de hecho, Ernesto, pues como consejo, ahora que están próximos a las negociaciones, es importante la interpretación de todos los artículos, porque en el caso que yo les mencionaba de la caducidad, de la extemporaneidad de las faltas, es importante que en ese punto particularmente cuando vayan a negociar tengan claridad en eso, que se reconozca a partir de quién o quién es la empresa. ¿Por qué? Porque ahí las empresas están amparándose en la mala interpretación o redacción de las convenciones colectivas. Entonces, sí va a quedar que es la gerencia del talento humano la que conozca para que se empiecen a contar los días, o la empresa como tal, porque si nosotros hablamos de empresa, nos tendríamos que remitir al artículo 32 del Código Sustantivo, que nos habla de quiénes son los representantes de la empresa. Pero si quieres más adelante, ya fuera de cámaras, me regalas una llamadita y yo con mucho gusto te colaboro con las cosas que tengas o las dudas que tengas para eso. Entonces, Listo, doctora. Muchas gracias. No, claro que sí. Ya con esto, pues daríamos, yo iba a tocar un ejemplo de los que ustedes citaron en el foro, pero pues ya llevamos 2 horas, yo entiendo que están cansados, ya son las 10 de la noche. Igual dentro de la clase pues ya agotamos casi que todo el tema. Pues la verdad, nada, felicitarlos por haber llegado hasta este punto, por la proactividad que tuvieron, por las ganas de aprender, por el apoyo que me dieron, por la retribución que realizaron conmigo, pues porque esto es un tema de retroalimentación de doble vía. Entonces fue un grupo súper agradable. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, estamos pendientes de la calificación. Estoy realizando la calificación del módulo 8 y de la evaluación que tenemos en el último módulo. Entonces, nada, por mi parte felicitarlos, agradecerles por la disposición y espero que puedan terminar
satisfactoriamente todos esta formación, que les sirva para su desarrollo profesional, laboral, personal. Y ya, es mi aporte. Doctora, a usted muchas gracias, un abrazo y compañeros, felicitarlos porque esta es la oportunidad que tenemos para crecer y conocer y poder salir en la defensa de nosotros y de nuestros compañeros, que son los que al fin y al cabo nos tienen acá como dirigentes sindicales a algunos y los que están en proceso de formación. También un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y una cosa que pues, yo estoy recalcando mucho con el tema de la Redal es que en este momento la Redal sí adelantó a lo que nos dio la pandemia, que es que está colocando como pionera todo lo que es por internet, ¿cómo se llama? Virtual, ¿sí? Entonces, sí, la virtualidad iniciamos el año pasado, se hizo el curso, o al menos yo hice el curso, y yo sé que los demás compañeros y compañeras también, y eso lo estoy yo promocionando mucho con los sindicatos. Eso es que hoy en día el que no está con lo virtual no está en nada, ¿sí? Y pues la Redal es esa catapulta, que nos ayudó con ese tema, y la verdad yo creo que este grupo de la Redal está siendo pionero con el tema virtual, y eso es muy importante para nosotros. Eso es una ganancia más. No solo estamos aprendiendo derecho laboral y los cursos que es la Redal, sino que también estamos aprendiendo a manejar temas virtuales, y eso es un punto más a favor. Y muchas gracias a todos por la paciencia. Oh, sí, muchas gracias, doctora, por esa participación, a los compañeros, y la importante es seguir formándonos y aportando conocimiento. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la disposición. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Tengan buenas noches. Todas. Muy Felices amables. sueños. Lo Chao. mismo, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.